En un mundo saturado y hasta abrumado por la información, es vital apoyar un medio de comunicación alternativo que desafíe el status quo, que aporte una perspectiva diversa para pensar de forma crítica y hacer aportes a la construcción de un futuro más sustentable. Es una voz para aquellos que no tienen voz en los medios hegemónicos. Es una plataforma para las ideas innovadoras y las voces disidentes. Apoyar a Caras y Caretas es fomentar la libertad de expresión y la diversidad informativa. Muy buenas noches. Hoy es lunes 7 de agosto y estamos en nuestro programa 14 de Dato Mata Relato, el podcast de economía de Caras y Caretas. Hoy en uno de nuestros temas de mayor preocupación, que es el tema nuevamente de pensar el desarrollo. Vamos a hablar sobre los pilares del modelo de desarrollo. Y para eso vamos a estar con Daniel Olesker otra vez, pensando un poco y reflexionando sobre el concepto de modelo de desarrollo, qué implica y cuáles son las condiciones necesarias para la construcción de un modelo de desarrollo. Buenas noches, Julieta, ¿cómo estás? Buenas noches a nuestra audiencia, María Noel y Daniel. Es un placer porque, como yo decía detrás de cámaras, para mí es un sueño cumplido estar entrevistando a Daniel Olesker porque siempre en estos 2 últimos años lo he contactado para que los entrevisten en legítima defensa y demás cuestiones de Caras y Caretas, pero siempre escuchándolo me quedo con las ganas de yo hacerle un par de preguntas en vivo, así que un sueño. Bueno, yo que fui alumna de Daniel en varias oportunidades y además trabajé con Daniel siendo ministro, es la primera vez que le voy a hacer preguntas yo, así que bueno, bienvenido Daniel. Muchas gracias, un gusto estar acá, la verdad. Bueno, acá nos hemos hecho famosas porque dice que sentamos al entrevistado en el medio y entre las dos lo apretamos. Acorralado, no hay forma de salir. Está muy bien. Así que bueno, bienvenido Daniel, muchas gracias por venir. Hoy es nuestro programa 14, estábamos diciendo, así que bueno, empezamos, seguimos y tenemos todo el año para seguir con muchos temas de economía, en particular porque el otro día conversábamos de que nos han sobrado los temas de economía para hablar y bueno, hemos pasado desde analizar la coyuntura, los temas de frontera, hasta temas más estructurales. Pero el tema desarrollo hasta ahora para nosotros ha sido una preocupación y hablamos un poco de los desafíos de la política económica para la construcción del desarrollo. Después, hace unos días nos planteamos cómo se está trabajando hacia los desarrollos y un poco mirábamos cómo ha evolucionado el índice de desarrollo humano como una referencia y que en Uruguay también ha venido para atrás, pero nos planteamos el desafío de decir, bueno, si miramos los objetivos de desarrollo sostenible, que es un poco ese marco global, que empezábamos a mirar cada uno de ellos y veíamos que en muchos de esos ítems, de esos indicadores, estábamos con complejidades, pero además si veíamos las medidas, habíamos muchas medidas como de retroceso hacia esos indicadores de desarrollo, entonces nos parecía un buen análisis para pensar un poco la situación actual. Pero queríamos ir un poco más a temas más estructurales y hacia pensar la construcción de un modelo de desarrollo a futuro. Hay muchos economistas que ahora se alejan del concepto de modelo de desarrollo. A mí el concepto de modelo de desarrollo es un concepto que me gusta. Hablamos de desarrollo como crecimiento, como mayores niveles de equidad, ahora con todo el tema de la sostenibilidad y la importancia de los temas ambientales, pero para poder construir ese desarrollo se necesita, primero que nada, de una institucionalidad fuerte, pero también de un modelo de desarrollo productivo que vaya de la mano con políticas públicas que también lo acompañen. Entonces, un poco la invitación era a profundizar sobre esos temas y a decirte por qué se hace tan importante el concepto de modelo de desarrollo productivo para la construcción de desarrollo. Bueno, capaz que empezamos diciendo lo que no es un modelo de desarrollo. Esto siempre ayuda a entender. Un modelo de desarrollo no es crecimiento. Lo integra, será importante, estará en el desarrollo, puede hasta incluso tasas menores de crecimiento contribuir mejor al desarrollo que tasas muy altas, dependiendo del punto de partida, pero desarrollo no es crecimiento. Tampoco desarrollo es solo incremento de la productividad, o sea, no solo se puede mirar desde el lado de la productividad. El desarrollo por lo menos tiene 3 cosas. Tiene que tener una base material productiva, como tú decías, que implique que haya riqueza construida. Tiene que tener distribución de esa riqueza, o sea, tiene que tener
elementos que permitan distribuir esa riqueza, y tiene que tener una cosa que en general los economistas han llamado autocentrado. Tiene que ser un desarrollo que sea capaz de independizarse de los grandes vaivenes de la economía mundial, digamos, ¿no? Autocentrado no quiere decir solo nacional, puede ser regional, de eso capaz que hablaremos más adelante, pero el modelo de desarrollo que convivió en Uruguay durante mucho tiempo, que era exportador de materias primas y alimentos e importador de productos industriales y de tecnología, no es un modelo de desarrollo. En todo caso, es un modelo de crecimiento. Quiero recordar que esta discusión tiene 70 años, ¿no? O sea, terminada la posguerra, cuando una enorme cantidad de países se hicieron independientes, el problema del desarrollo pasó a ser central. Y ahí existieron dos grandes teorías. La teoría del crecimiento por etapas, liderada por Rostow, el economista de la década del 50, que decía: el desarrollo es llegar al modelo eurocentral. Ese es el objetivo. Este es el paradigma del desarrollo. Los que están acá tienen que ir transitando para llegar a este modelo europeo, digamos, ¿no? Crecimiento por etapas, le llamaba. Y por otro lado, el modelo de desarrollo que cuestionaba la división internacional del trabajo, que se llamó la teoría de la dependencia, de la cual yo formo parte como intelectual, digamos, ¿no? Que lideró Teotonio dos Santos en su momento, o Samir Amin en el caso africano, que cuestionaba esa cuestión y decía: no, el desarrollo es estas tres cosas que yo decía: crecimiento, distribución y autocentrado o desconexión, le llamaba también Samir Amin, desconexión de los impactos de la globalidad, y requiere, digamos, una base productiva que salga de la producción y exportación de materias primas sin valor agregado. Entonces, importa porque uno podría decir: bueno, pero si yo logro la segunda, logro un modelo productivo que por coyunturas internacionales tiene mucha plata, modelo productivo primario, y reparto bien, ¿no? O sea, cumplo la distribución, ¿por qué me tengo que meter con el modelo productivo? Que es un poco la pregunta de María Noel. Básicamente porque eso se llama distribución secundaria, o sea, el Estado se apropia de los ingresos de los productores y los redistribuye vía impuestos y vía gasto. Tiene un límite. Llega un momento en el cual uno ya puede la distribución secundaria ser importante. De hecho, es tan importante que el índice de Gini en Europa con la distribución secundaria baja 20 puntos y en América Latina baja 5. Uruguay tiene el mismo índice de Gini que Francia antes de cobrar impuestos. El Gini es el índice de la desigualdad, ¿no? Ya lo explicamos una. Pero después de pagar impuestos y gastar, la diferencia es abismal. O sea, no digo que no es importante, digo que tiene un límite. Entonces, lo primero que hay que hacer, después de haber hecho 15 años, sobre todo 10 años, diría yo, de fuerte distribución secundaria de la riqueza a través de cambios tributarios por un lado y un incremento abismal del gasto público social, no solo en plata, sino en la accesibilidad, luego puede poner mucha plata y no funcionar. Ahora necesitas ir a la distribución primaria del ingreso, la que se gesta con un modelo de desarrollo productivo diferente, que básicamente tiene tres condiciones. Primero, que agregue valor. Es decir, Uruguay hoy es más o menos tiene las mismas condiciones de primarización que tenía cuando el Frente asumió en 2005. Yo hice un estudio en el Cuesta Duarte, hicimos en 2017 y daba más o menos la misma. Es verdad que cambió, porque antes era carne, lana y cuero, ahora es carne, soja, forestal, y los lácteos que siempre me lo acompañan. Pero entendiendo la primarización como la agregación de valor, estamos en una situación relativamente similar. Entonces, lo primero es agregar valor. Lo segundo es incorporar innovación, es decir, que tú produzcas innovando y no solo trayendo paquetes tecnológicos importados y aplicándolos a la producción. Algo se avanzó en Uruguay, pero el gasto en ciencia y tecnología en Uruguay no llega al 0,5% del PBI. Se habla del 1% como meta. Hay países que invierten el 2 o el 3%. No solo invierte el sector público, sino que además se estimula que el sector privado introduzca innovación. O sea que lo segundo es innovación. Y lo tercero es básicamente que termine en una estructura productiva
que genere niveles de empleo sostenibles y calificados, ¿no?, que permitan absorber a la población en un contexto. Antes de empezar hablábamos de David Ricardo, un economista clásico, ¿no? Él siempre decía eso. Él decía, la tecnología desplaza mano de obra, pero a la larga el sistema se reproduce, crece y genera nuevas fuentes de empleo. ¿Quién trabaja en el medio para que eso suceda? El Estado. El Estado. Entonces, Y en hablar el del desarrollo libro 5 productivo, lo desarrolla específicamente, sí, ¿no? No es- claro. no- porque uno cuando toma a David Ricardo se agota en la primera. Claro, En su los primera primeros era que capítulos. se desplazaba, Y después lo vuelve a tomar en el libro 5 como un. lo vuelve a tomar. Entonces, para mí es eso, desarrollo productivo, es decir, cambio en la matriz productiva, generación de innovación, generación de empleo y salario, ¿no? O sea, porque la distribución en el proceso productivo, ¿dónde se opera? Cuando se reparte la ganancia y el salario. Alguien dice, bueno, el salario tiene que acompañar la productividad. Bueno, en los gobiernos liberales en general ni siquiera acompañan. ¿Pero por qué? ¿Por qué solo tiene que acompañar la productividad? ¿Por qué no puede haber un crecimiento del salario que vaya absorbiendo parte de ese crecimiento productivo más allá de lo que crece la economía? Y ese es un concepto clave en un modelo de desarrollo. Valor agregado, innovación y masa salarial, que es un concepto que yo quiero introducirlo, que lo que hace es decir, ¿cuánto recibe la clase trabajadora? Es relevante. Durante los gobiernos del Frente, la masa salarial, como porcentaje de la riqueza nacional, creció desde el 8 hasta el 12, 13. Después se estancó. En este gobierno cayó y va a terminar a fin del quinquenio casi 3, 4 puntos por debajo. O sea, va a haber concentración de la riqueza. Esos son los 3 puntos clave. Cambio en la matriz productiva, que estaría bueno. Alguien puede preguntar, ¿y eso qué es? Que es muy abstracto. Innovación y mejoramiento de los ingresos de la clase trabajadora en el volumen global de la riqueza nacional. Un modelo de desarrollo tendría que plantearse esos 3 objetivos y además, como dije, una integración regional que lo fortalezca en la competencia internacional. Integración regional que debe tener aspectos comerciales, debe tener aspectos productivos, la idea de cadena de la que hablaremos seguramente después, tiene que ser regional, ¿no? Uruguay puede ser parte de las cadenas industriales brasileras, perfectamente. Sí, perfectamente. Tiene que tener integración financiera. El Banco del Sur fue una gran iniciativa del 2011, 2012. Recordemos que la UNASUR es un periodo de gran auge de la integración regional, luego desarmado. Y tiene que tener integración tecnológica. Brasil y Argentina han logrado cosas muy importantes en épocas anteriores a estos años, de integración en la industria aeronáutica, integración en la industria de la innovación tecnológica. Bueno, eso es lo que permite a la región competir. Así que repito, cambio en la matriz productiva, innovación, masa salarial creciente y también una integración regional que no sea solo comercial, sino que también sea productiva y tecnológica. Y financiera. Sí, algunas actividades son especialmente destacadas en esto de la integración. Las energías son uno, mismo las energías renovables en esta nueva etapa, cuando hablamos, por ejemplo, esto de hidrógeno verde y demás, pero y ni que hablar de las cadenas productivas. Pero una pregunta vinculada a este último cierre que hiciste es, ¿qué tan lejos estamos en Uruguay de un modelo de desarrollo productivo? Bueno, estamos menos lejos que en el 2005, desde el punto de vista de estos 3 objetivos, o 4 si tomamos la integración regional, menos lejos que en 2005, pero estamos lejos todavía. Porque acá hay una discusión interesante también para dar, que está en la base de esto. ¿Cuál es el proceso de desarrollo de cadenas productivas que es necesario hacer? Porque vos podrías decir, bueno, Uruguay es un país basado en recursos naturales. Su rentabilidad y su productividad está basada en recursos naturales. Lo que tengo que hacer es agregarle valor a esos recursos naturales. Por ejemplo, el complejo maderero forestal debería también producir papel y muebles, y no solo exportar rolos. El complejo lácteo debería producir yogures, cremitas, y no solamente quedarse en la leche en polvo. El complejo del cuero podría ir a la marroquinería. Después se podemos discutir cuán viable es cada uno de ellos. Ese es un camino, pero no es el único camino.
también hay que trabajar en cadenas productivas que no dependan de recursos naturales. O sea, trabajar, por ejemplo, la cadena del medicamento, que en Uruguay ha crecido mucho, la cadena, el complejo naviero, bueno, aspectos vinculados al complejo de materiales de la construcción. Hay muchas áreas que se podrían desarrollar. De hecho, cuando uno mira, yo dije que en los 15 años de gobierno frente, en realidad 13, porque el estudio fue hecho en 2017-18, la primarización no cambió mucho, pero hubo un pequeño intervalo en el medio, entre el 11 y el 13, que de alguna manera avanzaron algunos complejos, que básicamente fue el Ministerio de Industria, por eso la institucionalidad es tan importante, liderado por Roberto Kreimerman, donde efectivamente ahí hubo cambios en la matriz productiva, muy pequeños, muy leves, ¿no? Pero que incorporaron sectores de actividad dinámicos fuera del complejo de los recursos, de los productos vinculados a los recursos naturales. O sea que estamos lejos en el sentido de que la instrucción primaria todavía, esta que digo, todavía está muy la producción está muy primarizada. Ahora, esto requiere plata, porque la instrucción secundaria requiere plata, porque para hacer gasto tenés que recaudar y para recaudar tenés que tener capacidad económica. Pero la primaria también requiere plata, porque agregar valor significa que una empresa tome la decisión de no exportar el producto primario, ¿no? Y agregar valor en el país. Y eso implica subsidiarla. Hay primeras etapas que hay que subsidiarla. Y yo creo que un gran desafío es el cambio en la ley de inversión. Porque nosotros, hoy el país exonera unos $500 millones más o menos por la ley de inversiones. ¿No? De los impuestos que no se pagan por ser declarado de interés nacional. Ahí tenemos una etapa nefasta para el país, que es entre 96 y 2005, 2006 casi, donde la ley de inversiones funcionaba de PHR. Uno venía a presentar un proyecto, no importaba qué cosas generaba, y se lo declaraba de interés nacional y se lo exoneraba. La reglamentación 2008 y después la 2013 la mejoró bastante, la 2012, perdón, la del Ministerio de Industria que comentaba recién, era generación de empleo, localización geográfica y incorporación de tecnología limpia. Y eso dio sus frutos. Cuando uno mira, efectivamente hay un crecimiento del empleo, hay una deslocalización de la inversión relativamente importante en departamentos que no hubieran sido invertidos si no hubieran sido otros estímulos. Y en tecnología no lo sé, no conozco la evaluación, si hay una evaluación. Pero de los dos primeros, claramente sí. Ahora, esa etapa se terminó, porque ahora el problema ya no es el empleo, como un problema central. Entonces, ¿qué debería hacer la ley de inversión? Es decir, bueno, ahora yo te voy a dar las exoneraciones si tú invertís en este sector que a mí me interesa que se desarrolle. O sea, cambiar el enfoque transversal, generarme empleo o localización geográfica, cualquier rama de actividad, no importa, porque tengo objetivos, ¿no? A decir, bueno, si tú agregás valor al complejo maderero forestal, vas a recibir exoneraciones. Si tú agregás valor al complejo lácteo, vas a recibir. Si tú creás una industria complementaria con Brasil en materia de la siderúrgica, vas a recibir. O sea, algo que a los economistas liberales y a algunos no tan liberales no les gusta mucho, que es definir ganadores y perdedores. Vos ganás y vos perdés. ¿No? Perdés quiere decir que sin exoneraciones te dan condiciones para invertir, ¿no? Pero yo le doy el Estado le da las exoneraciones a aquellos que pueden ganar. Entonces, la ley de inversiones, para mí, y la redefinición de las exoneraciones tributarias se transforma en un instrumento central del cambio de la matriz productiva. Y hay estudios, repito, sobre todo en el Ministerio de Industria de 2011 a 2014, que muestran que hay sectores potenciales a los que se les puede poner mucha fuerza. Pero eso tiene una lógica, tiene un concepto bien importante que está detrás, que es el tema de la institucionalidad para el desarrollo y la construcción de herramientas para el desarrollo y poder orientar ese desarrollo. Uruguay tuvo sectores que se han desarrollado, que tuvieron su promoción de inversiones y sus apoyos, y ahora, una vez que están instalados, podrían seguir creciendo a lo largo de la cadena en términos verticales, o fomentar otras zonas o fomentar otras áreas, lo cual tiene lógica también en decir, no podríamos estar con una ley general y mantenerla eterna 20 años, porque estaríamos negando la propia evolución de los propios sectores, ¿no? Sí, lo de la institucionalidad es muy importante, porque como dije al principio, la única manera de transformar el crecimiento en desarrollo es con política pública, no hay otra. Claro.
el sistema capitalista, el sistema de mercado, en general es concentrador. En general es concentrador. O sea, si el ejemplo que puse de la desigualdad antes y después del Estado muestra eso. Entonces tiene que haber política pública. Por lo tanto, la institucionalidad es muy importante. La institucionalidad tiene aspectos legales, como esta ley que debería reformularse desde el punto de vista de su reglamentación hacia lo sectorial, ¿no? Diciendo estos son los sectores que yo voy a apoyar. Repito, son muchos millones de dólares que se exoneran. Y también una institucionalidad desde el punto de vista del diseño y el pienso. En Uruguay se discute mucho la existencia de un Ministerio de Ciencia y Tecnología como hay en otros países. Esa puede ser una posibilidad. Otra posibilidad puede ser que todos los ministerios involucrados en los aspectos productivos y sociales tengan una Secretaría de Ciencia y Tecnología que coordine una Secretaría General. Esa es otra posible alternativa. Yo me inclino más por esta segunda. La primera. Tú formaste parte de gabinetes y instituciones que se coordinaron fuerte y que generaron ámbitos de coordinación que por lo menos hoy no los vemos, ¿no? A eso voy. Porque no siempre la institucionalidad es crear ministerios. La institucionalidad puede ser una buena coordinación. En el periodo 2010-2014, en el periodo de la presidencia de Pepe Mujica, Pepe instaló los llamados gabinetes sectoriales. Estaba el gabinete productivo, el gabinete social, el gabinete de la innovación y el gabinete de seguridad. Eran los 4 gabinetes que funcionaban. En algunos casos los ministerios se repetían. Por ejemplo, salud, donde yo estaba en el gabinete social y también en la innovación, porque la innovación en salud es clave. Claro. ¿No? Hoy hablábamos antes de empezar el CUDIM. El CUDIM fue una estrategia impresionante de concentrar en el público la innovación y socializar la tomografía por positrones, el llamado PET, que hizo que fuera clave para que la gente pudiera acceder a ella. Y alguien tiene que ser la cabeza de esos gabinetes. Alguien tiene que ser, porque los gabinetes a su vez, los gabinetes sectoriales a su vez entrecruzan sus cuestiones. Y esa cabeza no puede ser otra que la OPP. Eso fue creada para eso. Se llama Oficina de Planeamiento y Presupuesto. O sea, fue creada para planificar el desarrollo. Y me parece que hay que reflotar ese rol y ponerlo a la cabeza de esos gabinetes. En el 2005 había siempre un análisis fuerte, lo estudiábamos mucho en facultad, pero yo que estaba en las cátedras de gestión pública, entonces, trabajaba mucho en decir, bueno, planeamiento y presupuesto, y es mucho presupuesto y poco planeamiento, y en realidad hubo un esfuerzo importante por establecer la línea de planeamiento. Sí, hubo un esfuerzo importante. Hablábamos hoy en el primer gobierno, cuando Rubio asumió la dirección de la OPP y Rodrigo Arín el área de planificación. No, creo que no se llamaba así en aquel momento, pero luego hubo en el segundo, cuando Gabriel Frugoni fue el director, Marcos Otegui estaba un poco al frente de eso, y hubo en el tercero, cuando entre Fernando Isabela y algún otro compañero armaron el Uruguay 2030. 2050, ahora no me acuerdo, el Uruguay del futuro, que tiene una cantidad de aportes importantes en esta línea, en la que ha trabajado mucho Fernando, ha trabajado mucho Luis Bértola, un economista que vale la pena escuchar, ¿no? Siempre dice cosas muy interesantes, que tiene esa mirada. Sebastián Torres, que en el segundo periodo fue director de industria. Entonces hay que retomar eso con mucha más fuerza, pero con ese vínculo con los gabinetes productivos y generando un plan que tiene que tener 2 grandes ejes. Uno de corto plazo. Hay que hacer cosas para que empiece a cambiar el modelo de desarrollo productivo y en los 5 años en los que te tocará gobernar, vos puedas modificar la matriz productiva con esos criterios que yo mencionaba: innovación, tecnología, empleo, integración regional. Y tiene que tener, como este plan que yo comentaba, ya que trabajó mucho Fernando, una proyección de largo plazo que diga, bueno, vamos tendiendo hacia eso. Entonces, para mí el eje central es el modelo de desarrollo. Y tengo una pregunta, porque digamos, en todo esto, ¿no? Tengo varias preguntas, pero, por ejemplo, el rol de las empresas públicas dentro de esa estrategia, ¿cómo se incluirían dentro de un plan de desarrollo? Como también te quiero agregar el factor de la territorialidad, ¿no? O sea, el factor de, por ejemplo, las distintas realidades productivas de nuestros departamentos. Pienso enseguida en el norte, por ejemplo. ¿Cómo incluir esos 2 factores, empresas públicas y territorialidad? Bueno, empezando por las empresas públicas,
está claro que son claves en este proyecto. De hecho, cuando uno mira la historia del país en distintos momentos, sobre todo en el periodo de la industrialización sustitutiva de importaciones, lo que se conoció como el segundo vallismo, el auge del papel de las empresas públicas fue muy importante, y luego en el gobierno del Frente fue muy importante en los temas energéticos, en los temas de ordenamiento del desarrollo de la cuestión económica, en los temas de la inclusión social, porque las empresas públicas también tienen una vocación, deberían tener una vocación de inclusión social, porque son empresas y también son públicas. Y por lo tanto, la inversión de las empresas públicas es muy importante. Y yo digo en esto que a veces tenemos que pensar, uno piensa en las empresas públicas que existen, ¿no? Y son muy importantes porque tienen el control y el desarrollo del agua, de la energía, de las comunicaciones, bueno, del puerto, más o menos ahora. Pero hay que también pensar si no es necesario nuevas empresas públicas. El mundo ha cambiado, el mundo estamos en una revolución tecnológica hace ya mucho tiempo, ¿no? Hay que sacarle un poquito la... Sí. Entonces no es necesario una empresa pública que de alguna manera genere bienes en las nuevas tecnologías, en la nanotecnología, como fue el CUDIM, por ejemplo, ¿no? El CUDIM fue un ejemplo de eso, porque ¿qué hizo el CUDIM? Llegaba una nueva tecnología a la salud y el Estado se apropió de esa tecnología, la produjo y la distribuyó socialmente. Entonces yo creo que hay que pensar también en no solo fortalecer las existentes, sino pensar también en una nueva empresa pública, sobre todo en el área de ciencia y tecnología, que incluso podría vincularse a una empresa pública de salud que, por ejemplo, produjera vacunas. Uruguay tiene condiciones para producir vacunas. Y podría ser, lo demostró la pandemia en otros terrenos que no fue el de las vacunas, pero creo que ese sería un objetivo de la producción nacional de bienes tecnológicos y en particular en salud de vacunas. Hay algunos bienes públicos que en Uruguay son muy importantes para el apalancamiento de la actividad privada, ¿no? O sea, Uruguay como país pequeño y para también apoyar el desarrollo de empresas pequeñas y medianas, necesita los bienes públicos, por ejemplo, para competir en el exterior. El ejemplo de la trazabilidad ganadera. Sí, claro, es uno. los bienes públicos son claves para socializar los resultados, digamos, ¿no? Sí. Claramente. Respecto a la segunda pregunta, la de la territorialidad, eso como contestaba en el objetivo de la primera reglamentación de la ley de inversión, la del 2008, continuó la del 2013. Yo creo que la heterogeneidad estructural en los territorios todavía existe, pero se ha reducido bastante. Y ahí hay que pensar dónde hay problemas. Y para mí un problema central en este modelo de desarrollo productivo que tiene el objeto de agregar valor, ese valor agregado, hacerlo en tecnología y mano de obra y trabajo calificado, creo que hay un problema de distribución de los recursos humanos en el territorio. Ese es un problema. Es algo notorio, vale la pena acordarlo, ¿no? O sea, es muy fácil, relativamente fácil conseguir un médico especializado en la zona metropolitana. Es un poquito más difícil entre la zona metropolitana y el Río Negro. Y es un lío al norte del Río Negro. Pero no solo pasa en salud, pasa también en alguien que invierte y necesita un desarrollo tecnológico en el área informática o en el área del uso de maquinaria, ¿no? Entonces, para mí, uno de los principales temas de la búsqueda de la territorialidad del desarrollo es la capacitación y la distribución del trabajo calificado en el territorio. Y eso sí, la ley de inversiones puede mantener un enfoque sectorial, pero ese enfoque sectorial tener un subobjetivo que sea territorial. Claro, por ejemplo, yo te mencionaba el norte porque se me venía a la cabeza, por ejemplo, lo que ha sido ALUR, ¿no? En ese sentido. Sí, bueno, ALUR fue un gran objetivo del gobierno, una gran revolución, porque recordemos que en los 90 querían que plantaran papa y remolacha, digamos, ¿no? Esa era un poco ¿no? Creo que papa primero y remolacha después, si no recuerdo mal, ¿no? El objetivo es decir, esta zona es cañera y hay que reflotar la industria de la caña con una buena cuestión industrial y con productos derivados de ese, no solo el azúcar, digamos, ¿no? Con productos derivados. Una gran idea, funcionó, en muchas cosas funciona, en otras se ha ido deteriorando, no solo de ahora, sino un poquito de antes,
Pero esa idea es la idea, digamos, que debería estar en el centro del modelo de desarrollo. Para eso tenés que tener un buen diagnóstico de los recursos del lugar y una buena política de inserción de gente en esos lugares, digamos. ¿Qué diferencias hay tú hablábamos ahora de futuro, pero de la situación actual, comparando un poco con lo que fueron los 15 años de gobierno del Frente actualmente como para pensar hacia adelante, ¿no? Sí, yo creo que los temas del desarrollo productivo en este gobierno están fuera de todo análisis, digamos, ¿no? Este gobierno arrancó, bueno, vino la pandemia, en fin, hay que tener en cuenta todo eso. Pero lo primero que hizo este gobierno, incluso antes de la pandemia, fue devaluar. El dólar estaba a 30 y pico, se lo llevó a 43 a principios de mayo, y jugó todas sus cartas en un contexto de precios internacionales altos a la exportación de bienes primarios sin ningún tipo de valor agregado. O sea, la estrategia absolutamente contraria a lo que yo estaba comentando, el modelo de desarrollo productivo. No hay una política activa de empleo, nada. O sea, no hay una política que diga, yo voy a priorizar el empleo en tal lugar, en tal otro, voy a dar subsidios, porque cualquier cambio en el modelo productivo cuesta plata, hay que subsidiar determinadas actividades, hay que subsidiar determinado acceso al empleo, no existe en este periodo. Bueno, la masa salarial ha caído, o sea que tampoco existe un tema distributivo, la riqueza va a quedar más concentrada al final del periodo, va a haber más desigualdad que la del inicio, o sea que las condiciones del modelo de desarrollo no se cumple ninguna, salvo el crecimiento económico que va a haber, o sea que es lo mismo que los 90, crecimiento sin desarrollo. Ese es básicamente el cambio principal, y obviamente no hay un plan más estratégico de desarrollo, no hay estudio, al revés. Cuando uno mira lo que hay, y tiene que ver con la pregunta tuya de las empresas públicas, hay una idea de mercantilizar y de hacer participar al sector privado como actor principal de ese modelo económico. O sea, de desarrollo no hay nada. Pero sin una lógica tampoco, ¿no? Porque son anuncios que hemos visto como muy puntuales, ¿no? Sí, favorece. Los anuncios en general, la mayoría de los... Yo creo que este gobierno tiene un rumbo, tiene una consistencia en su rumbo. Y esa consistencia en su rumbo es decir, hay sectores del capital concentrado que dependen básicamente del proyecto exportador y que dependen de que el Estado se reduzca para poder darle exoneraciones tributarias y de que el salario baje para que puedan tener mayores ganancias, y ese rumbo es consistente. No hay un proyecto de más largo plazo ni siquiera para esos sectores. ¿Y cómo revertir esta marcha atrás y ponernos en carrera de desarrollo? ¿Cuáles van a ser los temas prioritarios? Bueno, hemos hablado mucho del desarrollo productivo y de la distribución primaria de la riqueza, y hemos un poco dejado el papel que cumple la distribución secundaria y el gasto social y demás, ¿no? Porque el tema era modelo de desarrollo productivo. Entonces, pero ahí también todavía hay problemas. O sea, no es que, por decirlo de alguna manera, en los 15 años del Frente se resolvió toda la problemática social y queda este tema pendiente. Claro. Todavía hay problemáticas sociales que hay que resolver. Entonces, para mí, el modelo de desarrollo productivo podría sintetizarse en 3 grandes palabras. Una es el cambio en la matriz productiva, lo vuelvo a repetir, ¿no? O sea, agregar valor a los productos nacionales en un contexto nacional y regional. Eso implica cambiar algunos criterios de la ley de exoneraciones, eso implica subsidiar a determinados sectores que uno le vea potencialidad, para eso hay que hacer estudios. El estudio del OPP que comenté de Fernando Isabela es un estudio que nos muestra muchos sectores donde podríamos apoyarnos nuestra estrategia. En el periodo de gobierno de 2010 a 2014 se crearon los consejos de competitividad industrial, donde sindicatos y empresas pensaron en conjunto algunos sectores para potenciar. O sea, hay muchas posibilidades de desarrollar, más difíciles que exportar carne, lana, cuero, madera, soja y leche, obvio, ¿no? O sea, esa es la más fácil. En un contexto internacional bueno, yo exporto eso, después agarro la plata, la reparto y se terminó la historia.
pero eso está limitado en el tiempo. Eso ya, no voy a decir que se agotó porque sería una frase extremadamente Pero a veces está, dura, pero está en tendencia a agotarse. está en tendencia a Sí, sí. agotarse y a veces queda muy sujeta, ni siquiera a la viabilidad, porque queda sujeta a determinadas condiciones de Condiciones mercado. internacionales. Entonces, Entonces, creo que ese es el primero. Hay que estudiar sectores, hay que poner plata, ¿ya? Y hay que estimular a las empresas públicas y privadas para que desarrollen valor agregado, y hay que hacer un mayor proceso de control de la innovación por parte del Estado a través de una nueva empresa pública, como lo comenté hace un rato. Y todo esto que estamos planteando, ¿se viene discutiendo dentro del borrador, por ejemplo, de las bases programáticas del Frente Amplio? Bien, ahora voy a esa, pero voy a terminar Ah, la perdón. segunda parte la segunda parte de lo que se viene es, obviamente, lograr que la matriz de protección social que construimos en el 2005, con mucho esfuerzo, primero se llamó plan de emergencia, luego plan de equidad, luego reforma social, y que fue transitando hacia esa matriz de protección social, se potencie. Y ahí hay dos cosas, a mi juicio, que son prioritarias en eso. Y comentamos al principio que a los que no voy a mencionar como prioridades, no crean que yo no pienso que hay que seguir trabajando, ¿no? Porque prioridad no es exclusividad. Hay dos cosas que son prioritarias. Una es la vivienda. Creo que el acceso a la vivienda es un punto central de un futuro desarrollo. No solo porque es el más retrasado en términos de la tríada educación, salud, vivienda, que es un poco lo que siempre decimos, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay una prioridad muy importante en materia de inversión. De hecho, bueno, en el programa del Frente, en las bases programáticas del Frente, dice que debe tenderse a duplicar el presupuesto de vivienda, o sea, que hoy anda en los $200 millones, o sea, que duplicarlo es una cifra muy significativa. y también que fueron muy castigadas, ¿no? Que en este periodo Supuestamente, el más castigado en este periodo, Fue vivienda. no sé, escribiste un artículo que salió la semana el más pasada. castigado de los Para tres citar. en este periodo fue vivienda. Y fíjate que también ahí tenés el recorte presupuestal, pero también las exoneraciones, por ejemplo, de las viviendas de interés social, Claro. se llevaban más de 74 millones de dólares en un año. 74 el penúltimo, 94 el último. Último año. Por viviendas de costos de $100.000 Sí. para arriba, ¿no? Así hay que repensar. Es una ley que fue creada con otro objetivo. En parte lo cumplió y obviamente en parte la parte social no. Hay que repensar. Pero yo creo que es un instrumento que hay que tomar para esta prioridad de vivienda, obviamente además de la inversión pública, como está planteado en el... ¿no? Incluso se habla de producir bienes públicos para alquiler, digamos, que es una innovación que en muchos países del mundo existe, ¿no? Una innovación sí. para Uruguay, no para el mundo. Y el otro es algo que empezamos en 2013 con los asistentes personales para la discapacidad, y que en el 2015 el tercer gobierno del Frente transformó en un sistema, que es el sistema de cuidado, digamos, ¿no? O sea, ahí hay mucho por hacer todavía en materia de licencias parentales y maternales, en materia de generación de empleo en el sistema de cuidados, que es una gran fuente de generación de empleo, y además de empleo de cercanía, porque el sistema de cuidados en general genera empleo que no genera una gran empresa industrial o una gran empresa comercial, un supermercado. Es el empleo de cercanía, ¿no? Que hay que remunerar, que hay que buscar las maneras de remunerar ese empleo de cercanía. O sea que el sistema de cuidado, vivienda y cuidados, diría yo, que son los dos ejes centrales, más allá de que seguramente habrá que hacer políticas focalizadas para los sectores más golpeados. Pero estoy hablando en términos de políticas universales, que es lo que vincula con el desarrollo. Y la política de vivienda también como política social clave para unificar todo el resto de las políticas sociales. Es un piso Claro. fundamental, ¿no? En un Cuando documento estamos que- hablando del tema de la infantilización de la pobreza, en un documento que hicimos con vivienda Fútbol, para estos hogares. Justamente decimos eso, ¿no? La introducción dice, la vivienda no es un hecho aislado en la política social, ¿no? Es difícil hacer los deberes un niño en la escuela cuando tiene que ir a un piso de barro. Es difícil que atienda, que desarrolle. O sea, la vivienda es una superestructura clave para entender la política social en su conjunto, además que genera empleo, además que genera diversificación de la trama productiva. Claro. Es muy generador de efectos secundarios, además de ladrillo, digamos.
Como es un tema complejo y siempre lo terminamos abordando de una perspectiva, hoy nos centramos mucho en lo que es el modelo de desarrollo productivo y ahora, pero te íbamos a proponer para cerrar algunas afirmaciones para que nos hagas un comentario breve más abarcativo. No sé qué te parece. En primer lugar, la teoría del derrame era una idea más que saldada, era como había pasado la historia de la economía. ¿Cómo pudo haber estado planteada nuevamente? Bueno, eso es un poco por la hegemonía del pensamiento económico. La teoría, ahora llamada el derrame, antes del crecimiento que generaba distribución, fue muy sólida, muy más dominante hasta la crisis del 29. Ahí nació el keynesianismo, que dijo, bueno, no, esto no es así. Con base en el pensamiento marxista, dijo, bueno, el mercado concentra, el Estado tiene que intervenir para distribuir, ¿no? Keynes, pensador con mucha base conceptual marxista, ¿no? Kalecki después. Eso, cuando la crisis del petróleo de los 70, principios de los 80, empezó a entrar en crisis, volvió el pensamiento liberal con Reagan, Thatcher y todo el desarrollo del consenso de Washington para América Latina. Después eso fracasó también, en los 2000 volvió el pensamiento más estructuralista y distributivista, y ahora, con una cierta hegemonía del liberalismo, volvió la teoría del ahora llamada del derrame. Pero la teoría del derrame no tiene evidencia empírica, entonces en algún momento va a morir. Bueno, yo tengo otra. Voy a elegir esta. Sin justicia social y sin preocupación por la pobreza no hay desarrollo. Pero a la vez, sin producción tampoco hay desarrollo. Claro, es un poco la dialéctica, ¿no? O sea, la primera parte es tal cual, porque la definición de desarrollo incluye la justicia social, o sea, la distribución de la riqueza, en su sentido amplio del término, que es económica, es cultural y es política y democrática y participación social. O sea, sin participación social tampoco hay desarrollo. Sin que la comunidad se involucre en la política pública no hay desarrollo. La reforma de salud es un buen ejemplo de una altísima participación social, al menos en el diseño. Después esta discusión cuánto se logró hacer o no. Pero la participación comunitaria es clave. Entonces, la justicia social es económica, es social y es político-democrática, digamos, y es cultural. Primero. La inversa. Claro, sin una base productiva no hay, no puede haber justicia social y no hay desarrollo. Pero es importante remarcar lo que dije al principio de todo, no cualquier modelo productivo. Porque hay modelos productivos, crecer por crecer, ¿crecer para qué? El crecimiento no es un objetivo en sí mismo de la economía, es un objetivo secundario. Secundario en el sentido que está hecho para que sucedan otras cosas. Claro. Que sucedan otras cosas, que es la distribución y la justicia social. O sea, no cualquier crecimiento sirve para un modelo de desarrollo. Sin Estado no hay desarrollo. Bueno, eso es tal cual, digamos, ¿no? Porque en algún momento de la entrevista dije, el mercado es básicamente concentrador, porque depende de decisiones de empresas cuyo objetivo es la maximización de su tasa de ganancia y compiten con otras empresas que también tienen ese objetivo de la maximización. Entonces la sustitución de trabajo por maquinaria, la búsqueda de peores niveles salariales, competir por una inversión que viene, es parte del ADN del capitalismo y de las empresas. Entonces, si yo tengo el crecimiento aquí y el desarrollo aquí, ¿qué tengo en el medio? Tengo un Estado que actúa. Como traté de decirlo a lo largo de toda la cuestión, puede intervenir en el propio proceso productivo y en el empleo, en el gasto público y la tributación y en el desarrollo innovador. Bueno, a ver, yo voy a elegir otra. ¿Uruguay como país pequeño tiene alternativas para salvar los shocks externos? Sí, los shocks externos son independientes de la voluntad de las personas, de los gobiernos, ¿no? Pero los shocks externos, cuando son positivos, pueden mejorarse y cuando son negativos pueden amortiguarse con la intervención estatal. Para dar un ejemplo muy reciente, Uruguay, cuando se dice el Uruguay tuvo viento de cola, eso es durante los gobiernos del frente, eso es una verdad, capaz que a medias es todavía regalarle, a cuartas, digamos, ¿no? Pongámosle que entre el 11 y el 13 y entre el 5 y el 7 hubo un cierto viento de cola. Pero en el 2008 hubo una crisis internacional muy profunda. Y el gobierno podría haber hecho lo que hizo decir, bueno, viene una crisis internacional,
llamo a los trabajadores y digo, miren, perdónenme, pero la cosa está jorobada, hay que bajar los salarios para aguantar el empleo. Cosa que es una tesis, es un mito, es el mismo mito que el derrame, ¿no? De que si Sí. yo bajo los salarios conservo el empleo. Un mito. Está demostrado que no es así. Y no lo hizo. Mantuvo los consejos salarios, mantuvo los incrementos salariales, tuvo una política activa de empleo y amortiguó los efectos. Y de hecho, si uno mira los números del Uruguay, hay una pequeña ondulación en ese final del primer gobierno, pero lo amortiguó perfectamente. Tiene una segunda cosa que es la amortiguación, que es el efecto regional, ¿no? Para poner un ejemplo que puede ser un poquito raro, durante la dictadura, Uruguay recibió un impacto del shock petrolero muy grande. ¿Y cómo siguió creciendo la economía uruguaya? Porque firmó el PEC, Protocolo de Expansión Comercial con Brasil, y el CAUCE, el Convenio Argentino-Uruguayo de Cooperación Económica, y transformó la economía en una economía de exportaciones no tradicionales a Brasil y Argentina, gracias al PEC y al CAUCE que permitían a productos uruguayos entrar a Brasil y Argentina sin impuestos. O sea, la región también, y en el periodo 2010 en adelante, hubo varios ejemplos de ello, donde la integración regional hizo zafar a muchas empresas de ese shock externo. O sea, hay una alternativa nacional y una alternativa regional. Esa pregunta, esa afirmación fue expresa porque hay mucha justificación a veces en lo que Sí. pasa de momento. Entonces, pero en realidad también el modelo de desarrollo es lo que tiene que responder a las situaciones coyunturales ¿Ah? para generar resultados y no se puede aislar del momento. Y perdón, yo quería decir algo. Es una cosa, ¿no? Si cuando el shock externo es negativo te va mal por lo externo, no digas que cuando te va bien es por vos, ¿no? Claro. O sea, hay que tener Por esa coherencia sí. que este gobierno no tiene. Pero aparte yo quería agregar algo, ¿no? La otra vez hablábamos con Rodrigo Alonso, que dentro de poco va a sacar el libro junto a otros, creo que es Oyanzábal y Gaymonat, Sí. van a sacar Uruguay for Export, que habla justamente de los ciclos económicos del Uruguay, ¿no? Que también cuando suben las commodities, cuando bajan las commodities, los cambios políticos y los ciclos como que también influyen dentro de esa retracción y bueno, y ese alce, digamos, dentro de la economía Los uruguaya. ciclos son una regla de la vida, entonces, de la vida económica. Los ciclos grandes y los ciclos cortos. Entonces hay que tener políticas públicas para enfrentar esos ciclos, para potenciar los ciclos buenos y para amortiguar los efectos de los ciclos malos. Otro día venís a hablar de los ciclos de la vida, si querés. Sí, sí, porque ya me quedé con 2 preguntas más para hacerle sobre eso. Y bueno, ahora ya para terminar, Daniel. Chan, chan, chan. Desarrollo es innovación, es educación, es empleo, es producción, es derechos, es medio ambiente, con la necesidad de una institucionalidad, con un Estado fuerte, con medidas transversales, con espacios públicos y privados, pero de todas estas cosas, de esto decíamos, desarrollo como innovación, educación, empleo, producción, desarrollo, medio ambiente, ¿cómo analizar cuánto se puede sacrificar de uno para salvar otro? ¿Cómo priorizar todos a la vez? ¿Cuáles son los indispensables o cuáles son los pisos de estas dimensiones? En definitiva, ¿cuáles deben ser nuestras prioridades 2025? Bueno, los pisos dependen, las prioridades, perdón, dependen de los pisos. Entonces, si tú me haces esta pregunta cuando el Frente ganó la del gobierno en el 2005, mi respuesta iba a ser totalmente distinta a la que diría ahora, donde el Frente, caso que gane, ojalá que gane, en mi caso no, trabajaré para que gane, tiene que hacer en el año 25. Es bien distinto. Entonces, para mí, en la medida que, con todas las dificultades y con todas las buenas y malas cosas que se hicieron, creaste un piso muy alto, mucho más alto que en el 2005. En el 2005 había 42% de pobreza, ahora va a haber 9, 10%. Había 13% de desocupación, ahora va a haber 7, 8, había 40% de informalidad, ahora andará en el orden de 20. La mayor parte de esas transformaciones se hicieron en los 15 años, no en estos 3, digamos, ¿no? En estos 5, si completamos el quinquenio. Entonces, para mí, la prioridad de todas esas cosas que tú mencionaste, para mí están en valor agregado, innovación y empleo. Y le agrego una cuarta, para salir del modelo productivo e ir a lo social, que es vivienda. Valor agregado, innovación, empleo y vivienda. Ese debería ser el pienso central de una estrategia económica pública hacia el futuro. Bueno, Tremendo. muchas gracias, Daniel.
ponele fecha para venir de nuevo. Sí, Y bueno, esto fue Dato Mata Relato y seguimos hablando de desarrollo. Así que los vemos el próximo lunes a las 20 horas. nos vemos el lunes por Caras y Caretas TV. Goodbye. Chau, chau. Chao. En un mundo saturado y hasta abrumado por la información, Es vital apoyar un medio de comunicación alternativo. Que desafíe el status quo, que aporte una perspectiva diversa. Para pensar de forma crítica y hacer aportes a la construcción de un futuro más sustentable. Es una voz para aquellos que no tienen voz en los medios hegemónicos. Es una plataforma para las ideas innovadoras y las voces disidentes. Apoyar a Caras y Caretas es fomentar la libertad de expresión y la diversidad informativa.